revelan cómo una faxineira que habla 9 idiomas transformó la vida de un millonario desesperado. Rosa, una faxineira de 32 años, pasaba las mañanas barriendo las calles de su colorida colonia en la Ciudad de México, donde cada rincón resonaba con risas, música y el bullicio del día a día. Frente al calor del sol, sentía que cada empujón de su escoba no solo barría la basura, sino que también desafiaba las miradas despectivas que la seguían. ¿Por qué una mujer como ella se dedica a esto? Aún así, la voz de sus hijos en casa la mantenía fuerte. La determinación la empujaba a estudiar por las noches, repasando frases en inglés y francés, recordando las historias de los turistas que traían consigo un aire de posibilidades, como una brisa fresca en el día más cálido. Un día cualquiera, el destino la llevó a la oficina de Alejandro, un millonario cuya vida se desmoronaba. Su rostro mostraba el eco de un fracaso que lo seguía como una sombra. Mientras Rosa hablaba en varios idiomas con un cliente extranjero, un destello de esperanza cruzó los ojos de Alejandro. Intrigado, comenzó a explorar las habilidades lingüísticas de Rosa, pero también, al mismo tiempo, su espíritu indomable atrapaba su atención. Mientras hablaba, Rosa sentía cómo su corazón luchaba entre la emoción de ser escuchada y el miedo a que Alejandro pudiera ver su vulnerabilidad como una debilidad. Pero más allá del negocio, comenzaba a surgir una conexión genuina. Rosa compartió con él historias sobre su familia, sobre su abuela que había sacrificado su vida por unidad, y la riqueza que en sus ojos no era más que el amor que entregaron a sus hijos. Sin embargo, mientras Alejandro absorbía esas lecciones con la intensidad de quien busca redención, la tensión comenzó a crecer entre ambos. La codicia mezclada con admiración se filtró lentamente en la relación, y Rosa sintió un frío en la barriga, una señal de alerta. ¿Era Alejandro realmente quien parecía ser? ¿O había un deseo oculto de sacar algo de ella? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada encuentro, la dualidad de su relación amenazaba con desbordarse. Rosa se encontró frente al dilema: ayudarlo a levantarse o proteger su legado. Mientras organizaban papeles, los murales de su colonia, con colores vibrantes que contrastaban con el gris de la oficina de Alejandro, la envolvían en un torbellino de emociones. Recordó las cartas de su abuela, pero también se sintió empujada a cuestionar lo que realmente quería. El peso de la decisión que enfrentaba la hizo inhalar profundamente, y en medio de aquella facilidad para sentirse comprendida, un hilo de desconfianza comenzaba a asomarse. Al abrir su corazón aquella tarde, las palabras le salieron como un torrente, llenas de miedo y honestidad. La verdadera riqueza no se mide en dinero, le dijo, su voz temblando entre el valor y el desasosiego. Rosa no podía evitar preguntarse: ¿era Alejandro un aliado en su lucha por una vida digna o un posible ladrón de su confianza, ansioso de aprovecharse de su pureza? En sus ojos ya no había claridad, solo una neblina de incertidumbre que envolvía su destino. El momento llegó cuando Alejandro, en un intento de recuperar su pasado, parecía olvidar las lecciones aprendidas. Rosa tensó su cuerpo, armándose de coraje, preguntándose si el amor por sus hijos bastaría para enfrentar la creciente sombra que se cernía sobre ellos.
El camino que habían tejido juntos iba a chocar contra la realidad. Debería ella, en su lucha por lo que consideraba correcto, sacrificar su propia ambición y estabilidad. Mientras la angustia crecía, Rosa sintió que era el instante de tomar una decisión, pero el futuro prometía más preguntas que respuestas, dejando un inquietante vacío en el aire. El silencio se instauró en la oficina tras la revelación de Rosa. Se sentó en la esquina de un escritorio desordenado, observando a Alejandro mientras procesaba sus palabras. La atmósfera era densa, cada segundo estirándose entre la urgencia de lo no dicho y las expectativas que ambos tenían de este encuentro. Si Alejandro fallaba en afrontar su realidad, Rosa temía que su propia lucha se desvaneciera en la sombra de su fracaso. Cuestionándose si sus palabras habían sido suficientes o si, por el contrario, había encadenado su destino a uno incierto, Rosa decidió tomar el control de la situación. Se levantó con firmeza. ¿Qué necesitas de mí, Alejandro? ¿Esperas que siga siendo tu salvadora o deseas realmente cambiar? En su interior se retorcía el dilema de su papel en la vida de un hombre que, hasta hacía poco, era un completo desconocido. Alejandro la miró, sus ojos perdidos en un abismo de culpa y deseo. «Necesito comprender lo que veo en ti. Eres lo que nunca fui», dijo, su voz temblorosa. Rosa sintió una chispa de frustración. No era su papel convertirse en la esperanza de alguien que había perdido su camino. Sin embargo, las palabras resonaban en su ser. ¿Podría ser ella el catalizador de su transformación y en el proceso encontrar su propio camino? Mientras discutían, un torrente de emociones la invadió. Recordó los momentos de su vida en los que sintió que todo lo que hacía no era suficiente, donde el esfuerzo se perdía entre la burocracia de una economía desigual. Desde su infancia había trabajado y luchado, pero esa lucha siempre había sido personal y a la vez colectiva, en la búsqueda de un futuro mejor para sus hijos. Ahora se encontraba en un punto crucial. Debería invertir su energía y tiempo en Alejandro y con ello poner en riesgo la estabilidad que había conseguido para su familia. Con esos pensamientos agolpándose en su mente, una idea innovadora comenzó a tomar forma. Rosa se dio cuenta de que, en su encuentro con Alejandro, no solo había habilidad comunicativa en juego, sino también la posibilidad de activar su potencial. Las conversaciones sobre idiomas y culturas podían convertirse en una herramienta para enseñarle a Alejandro lo que ella había aprendido a lo largo de su vida. Decidió que él podría intensificar sus propios conocimientos bajo su tutela, creando un espacio donde ambos aprendieran y crecieran. De esa manera, podía asegurarse de que su legado no se sacrificara. «Te propongo un trato», expresó con una claridad renovada. «Si realmente deseas cambiar, entonces acepta aprender algo nuevo todos los días conmigo. No se trata solo de idiomas, se trata de encontrar la humildad en el fracaso y la fuerza en el aprendizaje». La expresión en el rostro de Alejandro cambió a medida que entendía el reto que ella le proponía. Era un camino largo, con mucho por descubrir, pero los ojos de Rosa emitían luz, esa mezcla entre desafío y esperanza. Por primera vez, Rosa se sintió como la autora de su historia. Ya no era solo una faccineira, era una mentora, una guía en un mundo en el que ambos se enfrentaban a sus demonios internos. Mientras trazaban planes sobre las lecciones lingüísticas, una pequeña semilla de empoderamiento brotó en su interior. Sin embargo, seguía la sombra de la desconfianza. Lo que todavía no sabía era si Alejandro podría resistir la presión, si su transformación le haría justicia a la fe que estaba depositando en él. La noche caía lentamente sobre la ciudad con una culpa aún latente en el aire. Rosa sabía que este nuevo camino estaba lleno de incertidumbres, pero en su corazón había un nuevo objetivo:
crear un cambio en un hombre a la vez que lo hacía en sí misma. En el horizonte, el eco de sus determinaciones la impulsaba hacia adelante. Pero al salir de la oficina, una pregunta inquietante la siguió. ¿Alejandro estaba realmente preparado para cambiar o solo jugaba al juego de la redención momentánea? ¿Cuánto tiempo le llevaría desterrar a sus demonios internos y salir de la sombra de su pasado? Ese pensamiento la acechaba, y mientras se dirigía a casa, detuvo su andar, sintiendo que el verdadero reto apenas comenzaba. En aquellos momentos oscuros, la luz de su determinación la guiaba, pero la incertidumbre la acechaba, prometiendo un futuro lleno de retos inesperados. ¿A dónde la llevaría este nuevo camino? Las primeras semanas transcurrieron en un vaivén de incertidumbre y revelaciones. Rosa, con una energía renovada, comenzó a implementar su plan con Alejandro. Las lecciones diarias se convirtieron en un refugio del caos exterior, un espacio donde la curiosidad y el deseo de cambio comenzaban a desbordar las viejas rutinas y limitaciones de ambos. En cada encuentro, los viejos miedos de Alejandro se manifestaban como sombras transitorias que él intentaba disimular. La vergüenza lo acompañaba al principio, tal vez por haber alcanzado una posición privilegiada, pero aún sentir que no le pertenecía. La lucha interna contra su propio desánimo parecía intensificarse con cada nuevo conocimiento que adquiría. Rosa, consciente de esto, optó por concentrarse en los pequeños logros. La forma en que él comenzaba a pronunciar correctamente palabras en inglés, el brillo en sus ojos cuando comprendía un nuevo concepto cultural. Sin embargo, no todo fue un camino ascendente. En ciertas ocasiones, Alejandro se desmoronaba ante los bruscos recordatorios de su pasado, especialmente cuando las conversaciones giraban hacia sus fracasos. Rosa, en esos momentos, reflexionaba sobre su papel. Jamás había sido la figura de la compasión desmesurada, pero reconocía que un equilibrio entre rigidez y comprensión podría ser clave. Así, en lugar de ofrecer consuelo estéril, proponía ejercicios prácticos que lo obligaran a enfrentar sus temores. Una de esas sesiones fue particularmente reveladora. Al llegar a la oficina, encontró a Alejandro sumido en la duda y la frustración, incapaz de avanzar en la práctica de un diálogo en francés. Debe de ser más fácil. Soy millonario. ¿Cómo es posible que un lenguaje me venza?, exclamó, su voz resonando con desasosiego. Rosa, sin perder la calma, le respondió: el dinero no compra la fluidez, Alejandro. La habilidad se forja en el esfuerzo y el error. Cada error es un ladrillo en la construcción de tu futuro. Esas palabras le resonaron a él, evocando no solo la lucha que ambos compartían, sino también la necesidad de reconocer sus debilidades. Al final de esa sesión, no solo había aprendido un par de frases, sino más bien un concepto vital. La verdadera grandeza proviene de la aceptación y el aprendizaje ante la adversidad. Esa lección caló profundamente en Rosa, quien se dio cuenta de que su intención no era solo mejorar la vida de Alejandro, sino facilitar un camino que también le permitiera a ella mantenerse alineada con sus ideales de crecimiento continuo. Comenzó a reflexionar sobre sus propias inseguridades, el miedo a no ser suficiente en su papel como madre y su deseo ferviente de trascender su propia historia. Se volvió una práctica común que al final de cada lección ambos compartieran un momento de reflexión sobre los aprendizajes del día. De esta manera, Rosa empezó a descubrir en sí misma talentos ocultos que había relegado por años. Su capacidad para enseñar, su habilidad deontológica para escuchar y guiar, y sobre todo su fortaleza para abrirse emocionalmente sin arriesgar su integridad. Pero a medida que avanzaban, una voz interna le susurraba a Rosa que este camino, lleno de esfuerzos compartidos, podría tener repercusiones inesperadas.
Lo que había comenzado como un acto de generosidad con Alejandro podría transformarse en una dependencia emocional de su éxito. Esa inquietud empezó a acumularse como una pesada carga en su mente, oscureciendo el brillo de sus avances. Las inseguridades crecerían como ecos a medida que ella se comprometía más y más. El desafío de ser la fuente de inspiración para alguien que sigue luchando con su pasado le planteó una paradoja. ¿Quién podría guiar a Rosa en su propio proceso de crecimiento si su foco estaba centrado en otro? Mientras un nuevo día asomaba, Rosa sintió que cada proyecto de enseñanza se vestía de un nuevo desafío. Podría mantener el equilibrio y, al mismo tiempo, fortificar su propia esencia, o caería en la trampa de la sobrecarga emocional, arrastrada por la búsqueda de proveer a Alejandro lo que aún le faltaba. La ansiedad crecía como un manto pesado sobre sus hombros. En ese momento de reflexión, la pregunta más urgente surgió: ¿sería capaz de sostener este nuevo camino sin perderse a sí misma en el proceso? Todo aún se sentía frágil, y lo que había comenzado como un viaje de mentoría se tornaba en un camino hacia el autodescubrimiento. La vida de ambos se entrelazaba, pero la tensión en el aire cada vez se hacía más densa. Mientras Rosa se preparaba para el próximo encuentro, se sintió al borde de una revelación crucial, un cambio en la narrativa que marcaría un antes y un después. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar por su propia transformación en este vínculo inadvertido? La respuesta estaba a punto de revelarse, y con ella, el verdadero desafío de su determinación. Rosa llegó al encuentro con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Había meditado intensamente sobre la necesidad de mantener su identidad mientras guiaba a Alejandro. Ciertamente, el avance de él provocaba en ella una satisfacción indescriptible, pero sabía que no podía perder de vista su propio camino. El eco de las preguntas sin respuesta la acompañaba. Esa tarde, Alejandro se presentó aún más ansioso de lo habitual. Mientras revisaban los avances en su habilidad lingüística, Rosa notó en él una palpante desesperación por alcanzar el éxito inmediato. «No puedo seguir siendo un niño grande que no sabe hablar varios idiomas. Tengo que mejorar ya», exclamó, el tono casi suplicante. Su frustración era palpable y en ese momento se desbordó la inseguridad que Rosa había intentado minimizar en sus sesiones. Rosa se detuvo, sintiendo cómo las palabras que tenía en mente podrían agravar más la situación. «Alejandro», comenzó, «cada paso que das hacia adelante es valioso en sí mismo. La idea de la perfección te condena a la parálisis». Su respuesta fue más un tiro en la oscuridad, esperando que lograra tocar el núcleo de su conflicto interior. Él frunció el ceño, desafiando el consejo. «¿Y qué si lo que me defines es insuficiente?». Esa pregunta la atravesó. Era el reflejo de su propia lucha, la búsqueda del mediador perfecto, la eficacia continua. Rosa se dio cuenta de que necesitaba estar dispuesta a ser imperfecta, no solo en su rol como enseñante, sino en su propia vida. Así, tomó un profundo respiro y unió sus pensamientos. «Te propongo un cambio», dijo, su voz firme. «Hoy practicaremos el diálogo en francés, pero en lugar de hacerlo de manera convencional, vamos a jugar un rol. Imagina que eres un niño que está aprendiendo a hablar. Permítete errar, permítete disfrutar. Sandy, tu hija, también está aprendiendo a construir su mundo, desde las primeras palabras hasta complejas oraciones. ¿Por qué debe importar tanto el qué dirán los demás?». La chispa de curiosidad brilló en los ojos de Alejandro. Su postura se relajó, y aunque el miedo persistía, las palabras de Rosa comenzaron a calar en su mente. Después de unos meses, ella pudo ver con claridad que había un hilo invisible, un lazo que los unía en un proceso educativo mutuo.
Lo que comenzó como una mentoría se estaba convirtiendo en un baile intrincado entre la enseñanza y el aprendizaje. Con cada ejercicio interactivo, ella observaba cómo la ansiedad de Alejandro comenzaba a desvanecerse. Con un notable esfuerzo, comenzaron a intercambiar diálogos llenos de risa y errores, lo que, irónicamente, fortalecía su conexión. Pero mientras la atmósfera se tornaba más amena, Rosa sintió que aún persistía su batalla interna, su propia ansiedad de ser aceptada, de no fallar en colaboración. Cada momento cerca de Alejandro era una oportunidad de confrontarse a sí misma, pero también una invitación al desasosiego. Se había comprometido a pregonar la libertad del error, aunque en privado se abrumaba al sentir que su constante evolución personal estaba a la par con su capacidad de enseñar. Los tropiezos de Alejandro resonaban con sus propios miedos a fracasar, y la línea cada vez se hacía más borrosa. La sesión concluyó con la promesa de un nuevo ejercicio, una conversación donde debían compartir sus propios fracasos. Rosa comprendió que revelar sus vulnerabilidades podría ser liberador, no solo para Alejandro, sino también para su propio crecimiento. Al salir de la oficina, sabía que el dilema no se limitaba solo a él. Ambos estaban a punto de descubrirse y tal vez los pequeños pasos fueran el inicio de una revelación mutua. A medida que caminaba hacia casa, la inquietud crecía más fuerte. ¿Podría realmente liberarse de la presión de ser una mentor perfecta y al mismo tiempo encontrar su propio crecimiento durante este proceso? Las respuestas urgentes esperaban, y con cada día que pasaba, la historia de ambos se entrelazaba en un entramado más complejo. Sin embargo, una nueva pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Qué sucedería si la vulnerabilidad revelada no solo abriera puertas, sino que también desnudara temores aún más profundos en su corazón? La transformación, ahora, mostraba sus garras. La semana siguiente, Rosa hizo un esfuerzo consciente por redefinir su papel. Durante días, se preparó mentalmente para establecer un espacio en el que la vulnerabilidad fuera el propio hilo conductor de su relación con Alejandro. A medida que avanzaban en sus ejercicios de conversación, se dio cuenta de que debía despojarse de su imagen inquebrantable. Comenzar por compartir sus propias historias de fracaso sería el primer paso hacia un diálogo auténtico. En su próximo encuentro, Rosa observó cómo Alejandro, vestido más relajado, parecía menos ansioso. Sin embargo, algo en su mirada todavía denotaba una lucha interna. Al sentarse frente a él, una empatía profunda la invadió. Alejandro, inició, sintiendo cómo el aire cambiaba a su alrededor. Hoy me gustaría que hablásemos de los fracasos que nos han moldeado. Los míos son muchos, y quizás sirvan para que veas lo lejos que he llegado. Él la miró intrigado, a la vez curioso y escéptico. Rosa lo incentivó a comenzar, y poco a poco el diálogo fluyó. Alejandro compartió su experiencia de haber fallado un examen crucial en su carrera. Su voz temblaba ligeramente, pero había una determinación que ella no había visto antes. La desesperación me consumió, confesó. Pensé que jamás podría volver a recuperar lo que había perdido. Ella asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Yo también he tenido mis momentos de quiebre. Recuerdo cuando decidí dejar mi trabajo por ser incapaz de comunicarme de manera efectiva en inglés. Sentí que no solo perdía un empleo, sino mi identidad. La confesión era un espejo de sus temores. El silencio que siguió fue pesado, pero contenía el germen de una conexión renovada. Rosa deseaba que cada palabra pronunciada fuera un paso hacia la aceptación de sus limitaciones y la liberación del peso de la perfección. Se sintió despojada de muchas de las máscaras que solía portar. La mentora, la experta, la que siempre tiene la respuesta. Comenzaron a intercambiar experiencias,
Cada relato desnudaba sus fragilidades, entrelazando sus historias en una danza de vulnerabilidad. Sin embargo, mientras sacudía su propia tristeza, un pálpito de pánico se apoderó de ella. ¿Qué pasaría si Alejandro resonaba con sus fallos de manera que él mismo se sintiera incapaz de avanzar? ¿Y si sus inseguridades les ataban a ambos en un ciclo de estancamiento? Las dudas se cernían sobre su mente como sombras tenaces. Las sesiones continuaron en ese nuevo formato. Para Rosa, cada semana era una oportunidad de crecer, pero también un campo de prueba. La liberación de la presión de ser perfecta también significaba confrontar el miedo que había estado abrazando, el temor al juicio de los demás y su propia incapacidad de avanzar sin la validación externa. Cuando se dio cuenta de esto, una llama interna se encendió en su pecho. Las historias de Alejandro y las suyas fusionaban sus caminos, ambas trayectorias transformándose a través de la vulnerabilidad compartida. El último encuentro de esa fase terminó con un ejercicio inesperado. Escribieron cartas a su yo del pasado, reconociendo todo lo que habían aprendido y los avances que habían logrado, a pesar de los fracasos. Para Rosa, fue un ejercicio casi catártico. La fragilidad que había padecido había creado un espacio sagrado en el que podía reconocer su propio viaje de manera sincera. De regreso a casa, el aire parecían llevarle mensajes nuevos. La revelación de la verdadera identidad era tanto un regalo como un peso a cargar. ¿Qué pasaría cuando los muros que había levantado se convirtieran en puentes? La pregunta persistía en su mente. La conexión con Alejandro la mostró un camino hacia su evolución personal. Mas en una conversación inesperada, una antigua colega contactó a Rosa, insinuando que podría haber un desafío profesional que valiera la pena explorar. La tensión aumentó. ¿Aceptar la posibilidad de un nuevo comienzo mientras enfrentaba su propia transformación personal? ¿Qué sacrificios tendría que hacer si decidía avanzar? La elección se planteaba intensa en el horizonte. La profunda reflexión que había experimentado Rosa la acompañó durante las siguientes semanas. A medida que se dedicaba a sus sesiones con Alejandro, esa vulnerabilidad compartida la empoderaba, presentándole una versión de sí misma que había eludido durante años. Sintiéndose más auténtica, comenzó a cuestionar qué significaba el verdadero crecimiento, no solo a nivel personal, sino también profesional. La llamada de su antigua colega resonaba en su mente como un eco insistente. ¿Era posible emprender un nuevo camino mientras aún luchaba con sus propias inseguridades? La idea de volver al mundo corporativo le generaba ansiedad. La presión de alcanzar expectativas ya no era su carga, pero la tentación de un desafío nuevo, quizás con un enfoque más humano y menos competitivo, la intrigaba. Finalmente, tomó la decisión de reunirse con su colega. La cita se planteaba en un café que le era familiar, pero que en ese momento se tiñó de un nerviosismo palpable. Mientras esperaba, sus pensamientos oscilaban entre la esperanza y el miedo. Aquella conversación podría ser un paso trascendental hacia una nueva etapa, o la confirmación de sus peores temores. Cuando Laura finalmente llegó, traía consigo una energía contagiosa, cargada de entusiasmo. Rosa, lo que te estoy proponiendo es más que un trabajo, es una oportunidad para que muestres tu enfoque transformador, dijo con fervor. Se trataba de crear un programa de mentoría dirigido a jóvenes emprendedores en situación de vulnerabilidad. La claridad en la visión de Laura casi desconcertó a Rosa. ¿De verdad podría ser ese un entorno en el que ella floreciera? A medida que Laura detallaba la estructura del proyecto, Rosa se dio cuenta de que no solo era una oportunidad laboral, era un espacio en el que podría implementar lo que había aprendido con Alejandro.
La idea de guiar a otros a través de sus fracasos resonaba profundamente con su nueva filosofía de vida. Aceptar el reto significaba confrontar su propio pasado de inseguridades, pero también abrazar su papel como agente de cambio. El día transcurrió entre ideas y proyectos, y al despedirse de Laura, Rosa sintió que había despertado una chispa en su interior, pero había algo más que la inquietaba. ¿Cómo podría ser la mentora que necesitan estos jóvenes si aún cargaba con sus propios fracasos? La duda volvía a asomar. Necesitaba responder a esa pregunta para poder embarcarse en esta nueva aventura con plena confianza. Sé que el camino no es sencillo. Las dudas pueden ser paralizantes. No obstante, en la esencia de su ser, comenzaba a vislumbrar que el acto de aprender de los fracasos no solo le había concedido un sentido de autenticidad, sino que también podía ser la clave para ayudar a otros a encontrar su propia voz. Esto requería un nivel de compromiso y una autorreflexión que aún no había explorado del todo. Durante los días siguientes, a medida que regresaba a sus sesiones con Alejandro, se lanzó a una profunda reflexión. No solo quería ser un modelo a seguir, aspiraba a ser un faro que guíe a otros en la oscuridad de su propia incertidumbre. Esta nueva meta le otorgaba un propósito renovado, pero la pregunta persistía. ¿Estaba realmente lista para dar el salto hacia esta nueva etapa de su vida? La combinación de su nueva tarea profesional y sus sesiones con Alejandro la desafiaba a explorar aspectos de sí misma que había mantenido en la penumbra. Había un dilema por resolver. Debería aceptar la oferta y arriesgarse a tener que lidiar con sus propios demonios, o eludir el desafío y seguir navegando en las aguas conocidas de su zona de confort. Mientras contemplaba todo esto, una llamada desconocida interrumpió su pensamiento. La voz al otro lado del teléfono parecía ansiosa, casi desesperada. No pudo evitar preguntarse, ¿qué pasaría ahora? ¿Había llegado el momento de enfrentar algo que cambiaría su vida aún más? El eco de la voz al otro lado del teléfono fue un jarro de agua fría que interrumpió la calma de Rosa. La ansiedad se apoderó de ella al escuchar la súplica de una persona que, a pesar de ser desconocida, parecía estar al borde del abismo. «Necesito ayuda», clamó la voz, inyectando a Rosa una mezcla de curiosidad y responsabilidad que nunca imaginó que podría sentir. La situación la sacudió, llevándola a una encrucijada emocional. Estaba lista para asumir un papel que implicaba no solo guiar a otros en sus luchas, sino que también podría movilizar sus propios demonios internos. La pasión de ayudar a aquellos que enfrentan dificultades resonaba en su corazón, pero una parte de ella temía que uniendo sus vidas a la de otros, se corría el riesgo de exponer sus propias fragilidades. Al colgar, decidió que debía evaluar lo que verdaderamente deseaba. La llamada no era una simple distracción, era como un reflejo de sus propios miedos y anhelos. Entre su creciente deseo de ayudar y la incapacidad de reconciliarse con su pasado, se dio cuenta de que cada vez que pensaba en la oferta de Laura, sentía una atracción poderosa, y también un temor palpable. Mientras caminaba por su casa, su mente giraba en torno a la visión de lo que podía llegar a ser. La idea de establecer un programa de mentoría se convertía en un nuevo punto de luz en su vida, pero también en un peso. La imagen de ella misma, rodeada de jóvenes buscando respuestas y apoyo, era a la vez alentadora y aterradora. Era un reto que podría exponer todo lo que no estaba lista para confrontar, pero también una oportunidad de redención. Sus sesiones con Alejandro proporcionaban un espacio donde podía explorar estas dudas. Mientras compartía sus pensamientos sobre la llamada, él la animaba a reflexionar sobre su papel no solo como mentor, sino también como aprendiz. «Todos llevamos cargas», le había dicho una vez. «No puedes guiar a otros si no aprendes a navegar tus propias tormentas».
Esta perspectiva liberadora resonó en Rosa, como un faro en medio de una tormenta mental. Sin embargo, la duda volvió a surgir. ¿Qué tal si, al pensar en ayudar a otros, ella se sumergía aún más en su propio caos? Al llegar al café una semana después para reunirse con Laura, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar la presionaba como una losa. La ansiedad ahora se había transformado en un cóctel de emoción y temor, una mezcla que solía interpretar como un indicativo de que estaba a punto de atravesar una puerta significativa en su vida. La energía en el café era vibrante. El aroma del café recién molido se entrelazaba con las risas y conversaciones de los otros clientes. Pero para Rosa todo eran ruidos lejanos, incluso antes de que Laura llegara. La visión de lo que podría ser su nuevo mundo profesional apareció nítidamente. Podía imaginar a jóvenes ingeniosos encontrando su camino gracias a su dirección. Al entrar Laura con esa energía contagiosa que la caracteriza, Rosa sintió que su entrelazamiento de temores y aspiraciones formaba un torbellino en su interior. Antes de comenzar la charla, una idea súbita le golpeó. Tal vez el verdadero crecimiento no residía en ignorar sus fracasos, sino en aceptarlos plenamente. Sabía que esto abriría una puerta a decisiones difíciles y complicadas, esas que escapan a cualquier zona de confort. En el fondo, una chispa de determinación comenzó a encenderse en ella. Puede que su vida no estuviera completamente ordenada, pero eso no significaba que careciera de valor para compartir su historia. Con la mirada fija en Laura, Rosa estaba a punto de definir su próximo paso, lista para confrontar su propio pasado mientras formaba a otros. Al hacerlo, quizás empezara a encontrar su propia voz en el proceso. Pero antes de que pudiera articular sus pensamientos, la conversación se tornó inquietante cuando un mensaje inesperado llegó a su móvil. El nombre en la pantalla la hizo apretar los dientes. Era su ex jefe, alguien cuyo recuerdo había evocado muchos de sus miedos. ¿Cómo encajaba él en este nuevo capítulo de su vida? ¿Estaba su pasado a punto de acecharla nuevamente? Esa inquietud se enredaba con su creciente determinación de avanzar, planteando una nueva pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar sus demonios y al mismo tiempo guiarlos hacia la luz? Los dedos de Rosa temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono. El brillo de la pantalla revelaba el nombre de su ex jefe, Andrés. Revivió instantáneamente momentos de tensión, incertidumbre y una racha de críticas que aún perduraban en su mente. Aquella figura, que una vez significó autoridad y juicio, parecía ser una sombra de su pasado que se resistía a desvanecerse. Había dedicado años intentando reconfigurar su identidad, alejarse de las inseguridades que él había acentuado. ¿Por qué ahora sentía que todo eso podía desmoronarse con un solo mensaje? Laura observó su expresión y preguntó, ¿todo bien? Pero la voz de Rosa, atrapada en la red de sus pensamientos, respondió con un hilo de duda. La facilidad con la que había aceptado la responsabilidad de guiar a otros ahora parecía un desafío monumental. Este era un momento crucial. Sus éxitos y fracasos estaban a punto de converger, y el sentido de su verdadero potencial imploraba por salir a la superficie. Finalmente, decidió abrir el mensaje. Andrés necesitaba cosas que ella sabía eran rutinarias, pero la forma en que lo decía tenía un atisbo de desesperación. ¿Podrías ayudarme con un evento? El próximo mes. Sé que has avanzado en tu carrera y valoro tu perspectiva, decía el texto. Esa combinación de nostalgia y necesidad la golpeó fuerte. ¿Ayudar a quien antes la había menospreciado? Esa invitación estaba cargada de moralidad y sus implicaciones la atravesaron como una lanza. Un conflicto interno emergió vigoroso. Por un lado, la posibilidad de ser reconocida por alguien que anteriormente la despectivizó despertaba un fuego que había creído extinguido.
Por otro, enfrentarse a personas que habían contribuido a su falta de confianza era un riesgo que la asustaba. En este instante, Rosa entendió un principio vital en su camino de crecimiento. No se trataba solamente de superar sus propios miedos, sino de redefinir el poder que los demás tenían sobre ella. La conversación con Laura la sacó del torbellino emocional. «¿Qué te impide decir que sí?», indagó su amiga, y al hacerlo, desnudó las raíces de sus temores. Tal vez había llegado el momento de lidiar con su historia, de enfrentar a aquellos que le habían hecho daño, no para confrontarlos, sino para liberarse a sí misma. La mentoría que estaba considerando podría ser más que solo ayudar a otros. Podía implicar enfrentar a su propio pasado. La idea de reunirse con su ex jefe, de estar frente a él de nuevo y demostrarle que había crecido, comenzó a rondar en su mente como el eco de su autoafirmación. Allí se encontraba una verdad innegable. Su voz tenía valor, y esa voz podía vibrar desde su propia experiencia. Rosa comenzó a planear cómo enfrentaría la próxima conversación con Andrés. Tendría que estar preparada, no solo para abordar el evento, sino para reafirmar su valía, sin escudarse tras viejos miedos. La disposición para aceptar su pasado la empoderaría, no como una víctima, sino como una agente de cambio. Mientras la energía en el café vibraba a su alrededor, sintió que una revolución personal estaba en marcha. A medida que las personas conversaban y disfrutaban de su café, ella comenzó a visualizar su propio futuro. En ese marco de referencias al desasosiego y al desafío personal, Rosa llevaba fragmentos de su historia que, si bien heridas, también eran lecciones. Cuando se despidió de Laura, una mezcla de firmeza y determinación se afianzaron en ella. Era el momento de regresar a sus raíces, de enfrentar el pasado y salir de él renovada. ¿Sería este encuentro con Andrés el catalizador que necesitaba para dar un paso decisivo en su vida y su carrera? La emoción palpitante en su interior le susurraba que todo dependía de su respuesta. Pero en el instante en que marchaba, resonó un nuevo mensaje en su móvil. Era de Laura. «Muy bien, ¿y qué hay de la llamada que esperabas? Yo te apoyaré». Rosa frunció el ceño. «¿Qué llamada? ¿Acaso había un paso que le esperaba antes de que pudiera encarar su pasado?» La inquietud y la curiosidad chocaron de frente en su corazón. La inquietud fue como un nudo en el estómago de Rosa, mientras revisaba una y otra vez el mensaje de Laura. La llamada, que parecía tan importante, no formaba parte de sus planes inmediatos. ¿Qué había acontecido que ella no supiera? La confusión se disolvió en un remolino de posibilidades. Cada opción nacía del deseo de responsabilizarse de su camino, pero también del temor a las repercusiones de ese camino seleccionado. Mientras caminaba hacia su oficina, se sintió atrapada en una atmósfera tensa, como si cada paso pudiera resonar en un mundo que, en su mente, seguía dominado por las críticas de Andrés. Se preguntaba si ella debería haber ignorado su mensaje y centrarse en lo que realmente deseaba: construir su carrera y utilizar su voz para inspirar a otros, en lugar de verlos como competidores. Sin embargo, esa llamada de Laura podría ofrecer la clave para abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Al entrar en su oficina, Rosa se sentó frente a su computadora, pero su mente divagaba. La conversación con Laura resonaba en su cabeza. «Te apoyaré». Había algo poderoso en esa afirmación. La idea de que alguien creía en ella, independientemente del peso de su pasado, podía servir para catapultarla hacia un nivel de autoconfianza que había buscado durante años. Decidió que no podía dejarse llevar por la ansiedad. En lugar de eso, tomaría el control de la situación. Hacer una lista de sus objetivos ayudaría a despejar un poco su mente. ¿Qué quería lograr con la llamada?
¿Cómo podía prepararse para la entrega de su experiencia a Andrés sin convertirse en una sombra de su yo anterior? Primero en la lista, reconocer el valor que había ganado, abrazar cada lección aprendida de sus tropiezos, cada crítica, cada inseguridad. Esto no era solo sobre él, era su oportunidad para reafirmar su valía, para demostrar a Andrés que no solamente había sobrepasado sus dudas, sino que había forjado un camino propio. Rosa tomó una respiración profunda y comenzó a escribir. 1. Reafirmar mis logros. Había estado en el camino de la autoeficacia y al mirar sus propias credenciales se dio cuenta de que había recorrido un largo camino. 2. Abordar mis miedos. Quería entrar en esta conversación con Andrés sin el peso de su juicio, sino como una colaboradora que había crecido más allá de su influencia. 3. Definir mis límites. Era esencial que, a pesar de querer ayudar, no cayera en el ciclo de la aprobación que tanto daño le había hecho. A medida que su lista crecía, la sensación de empoderamiento también lo hacía. Había momentos en los que las dudas se deslizaban de nuevo, pero ahora las enfrentaba con una postura diferente. Con cada palabra escrita, se sentía más cerca de no solo enfrentar a Andrés, sino de disfrutar la oportunidad de desmantelar su poder sobre ella. Rosa se permitió sonreír al pensar en lo que significaría convertir su debilidad en fortaleza. Al concluir su planificación, recibió otra alerta en su móvil. Era de Laura y su mente se llenó de preguntas. Quizás compartir su estrategia podría revelarle más sobre la llamada que no entendía. Sin embargo, antes de poder reflexionar sobre esto, la voz de su interior resonó. Hoy es tu día. Recuerda lo que has logrado. El tiempo para la auténtica confrontación se acercaba y, aunque la incertidumbre seguía presente, una nueva certeza comenzaba a tomar forma. Este sería el momento de hacer visible lo invisible. Si Rosa podía ver su propia transformación, quizás también podría reverberar esa evolución hacia el propio Andrés. Mientras guardaba su móvil en la bolsa, una inquietante revelación surgió en su mente. ¿Quién era realmente Andrés ahora? ¿Un ex jefe que aún tenía poder sobre su percepción de sí misma, o simplemente un hombre que la necesitaba, igual que ella había necesitado su reconocimiento alguna vez? La próxima llamada, que definía un nuevo capítulo, prometía muchas respuestas, pero antes lo único que podía hacer era prepararse para el verdadero enfrentamiento. ¿Qué revelaciones cambiarían su percepción de sí misma y del evento que venía? Con la respiración entrecortada, Rosa sintió que la historia de su superación estaba por revelarse en su máxima expresión. Rosa se sintió inmersa en un torbellino de emociones mientras la fecha del encuentro con Andrés se acercaba. Había pasado las últimas semanas preparándose no solo para la conversación sobre el evento que él había propuesto, sino para una confrontación introspectiva que había decidido emprender. En el camino hacia su crecimiento, había comprendido el poder que reside en la vulnerabilidad, y eso le inspiró a enfrentar a quien había sido una figura difícil en su vida. El día llegó, y al entrar al café, un lugar que una vez había cobrado significado por la desesperanza, ahora lo veía transformado en un espacio lleno de nuevas posibilidades. Mientras esperaba a Andrés, respiró hondo, recordando su lista de objetivos y cómo cada uno de ellos le acercaba a la versión de sí misma que preciaba. Sería el momento de asumir el control de su narrativa. Cuando Andrés apareció, su presencia era casi familiar, pero Rosa sintió que ahora no era la misma de antes. Las inseguridades de antaño parecían insignificantes, casi invisibles. Se sentaron y comenzaron a repasar las expectativas del evento. Andrés, en su tono habitual, empezó a describir la visión que tenía, pero ella se dio cuenta de que las palabras ya no la intimidaban como antes.
En cambio, el diálogo se transformó en un intercambio donde los roles parecían invertidos. Era ella quien comprendía y guiaba, mientras que él parecía buscar su validación. Siempre he pensado que el éxito se mide en resultados, en números, en poder, dijo él, su voz cargada de nostalgia. Pero tus historias me están haciendo ver que hay algo más valioso. Por un momento, Rosa sintió que un hilo de empatía los conectaba. Era como si ambos, al pasar por caminos difíciles, pudieran encontrar un terreno común. No solo se trata del éxito, Andrés, se trata de cómo llegamos allí y de qué aprendemos en el proceso, contestó Rosa, su voz clara y decidida. La conversación comenzó a fluir, y las lecciones que había trabajado con Alejandro ahora iluminaban la sala. En aquel intercambio, Rosa pudo reafirmar su propia fuerza. Hacer que Andrés reflexionara sobre sus creencias y valores, sobre la validez de su vulnerabilidad, era como darle vida a su propio proceso de sanación. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Andrés soltó una frase que la sorprendió. «Te ofrezco una colaboración, Rosa. Este evento podría ser el inicio de un programa que combine mentoría y vulnerabilidad. Quiero que tú lideres el proyecto». Las palabras resonaron en su mente y una parte de ella se detuvo en seco. ¿Sería capaz de tomar tal responsabilidad? Bajo la presión de esa oferta, pudo sentir una oleada de inseguridad, pero su nueva sabiduría emergió con fuerza. «Necesito tiempo para pensarlo, pero Andrés, lo que realmente me interesa es demostrar que los fracasos nos fortalecen. No quiero que esto se convierta en una fachada o una competencia, debe ser auténtico». Esa declaración tan firme y clara fue un momento revelador. Rosa se dio cuenta de que conectar con su verdad no solo la había empoderado a ella, sino que también podía extender ese poder a otros. Se sintió como una guía lista para desafiar las expectativas del mundo que había conocido, pero también como una mujer que entendía el valor de la conexión humana. Al concluir la reunión, Rosa había superado más que una conversación incómoda con su pasado. Había probado su capacidad para transformar una situación que anteriormente la había hecho sentir inferior, en una oportunidad para crecer y ofrecer su voz de liderazgo. La jornada con Alejandro, su lucha interna y el coraje para enfrentar a Andrés la había llevado a un lugar de realización y autenticidad. Mientras caminaba hacia casa, una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Por primera vez, no solo se sentía realizada por lo que había aprendido, sino por el camino que se abría ante ella. La posibilidad de unir fuerzas con Andrés le ofrecía una plataforma para ayudar a otros a encontrar su voz. Ella, la faccineira que una vez barría las calles con temor en su corazón y dudas sobre su futuro, ahora estaba lista para brillar. En las semanas que siguieron, Rosa no solo aceptó el reto con Andrés, sino que se lanzó a crear un programa auténtico de mentoría que combinaba historias de fracasos y aprendizajes. Movilizó su energía y experiencia para inspirar a otros a encontrarse en su vulnerabilidad. Donde una vez había estado el miedo, ahora había confianza y propósito. Al final, Rosa había ascendido hacia una nueva vida, fortalecida por el reto de guiar a otros mientras continuaba su propio camino de crecimiento. Había conquistado sus miedos y en la intersección de su vida había aprendido que ser mentora estaba intrínsecamente ligado a su propio descubrimiento. La verdadera riqueza reside en la conexión, en compartir el viaje y en el poder de transformación que todos llevamos dentro. Ahora, más que nunca, Rosa sabía que solo ella podía definir su destino. La autoconfianza que había cultivado se transformó en una luz que no solo guiaba su propio camino, sino también el de aquellos que buscaban inspiración y redención. No esperen ni un segundo más.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.